Pero ahora nos tenemos que ir a la línea telefónica. Esto es debido a un hecho que sucedió en Comodoro Rivadavia, en un gimnasio. Allí lamentablemente perdió la vida un hombre joven, se habla de 45 años aproximadamente, falleció tras descomponerse mientras se disponía a estar allí haciendo el ejercicio. Pero más allá de este hecho lamentable, todo lo que conlleva a su alrededor. Por un lado se dijo que nadie quien estaba en el lugar, ni profesores, ni otras personas que estaban entrenando, hicieron RCP. La ambulancia tardó 30 minutos en llegar. No estaban las condiciones para de alguna manera ayudar a esta persona. Otros testigos dicen que sí, que se le hizo RCP, pero bueno, capaz que no fue la técnica adecuada. Bueno, dimes y diretes que van más allá. Lamentablemente el hombre termina falleciendo. Y nosotros dijimos, bueno, ¿están todos los gimnasios preparados para que pueda, porque lamentablemente puede suceder y no es la primera vez que ocurre? Lucas Escobar Negri es médico clínico y deportólogo, matrícula provincial 4901. Lucas, ¿cómo le va? Carla, Federico, el equipo de la 20 por aquí, buen día. Buenos días, Carla. Buenos días, Federico. Bueno, a toda la audiencia de Lu20. Aquí estamos atentos y también siguiendo esta, como tantas otras noticias. No es la primera vez que, como bien decís, nos enteramos de hechos lamentables y consecuentemente, de algunas cuestiones que se podrían haber trabajado desde lo preventivo. Uh-huh. Claro, Lucas, esto genera un debate de la importancia de contar con el personal capacitado, estos primeros auxilios que se pueden hacer en espacios públicos o en gimnasios. ¿Cómo lo ves vos desde el ámbito médico? ¿Notás que están preparados los gimnasios o en su mayoría hay profesores de educación física frente a esos gimnasios? Mirá, la verdad es que lamentablemente en la experiencia del día a día, digamos, hechos como estos son cada vez más frecuentes. Muchos tienen relación con la falta de controles de los propios pacientes, con la falta de concientización sobre el conocimiento de su salud y el conocimiento de su aptitud física, de qué están preparados para hacer o en qué condiciones físicas se encuentran a la hora de enfrentar determinado esfuerzo o actividad física y deporte. Pero también es cierto que hay mucha desinformación, iba a decir mucho desinterés, y la verdad es que no quiero hacer un juicio de voluntad sobre los profesores, pero sí mucha desinformación en cuanto a cómo responder frente a una situación como esta. Claro. En algunas ocasiones nos encontramos con que el personal que trabaja en los respectivos gimnasios o clubes no tiene una formación profesional justamente propiamente de la actividad física, y mucho menos relacionada con cuestiones de emergencia en la salud. Claro. Lucas, es muy común de ver. A la Sí. previa. Cuando uno quiere Sí. ir a un gimnasio, todos los gimnasios deberían pedir el apto médico, porque, por ejemplo, en este caso se hablaba de que había enfermedades preexistentes, quiero decir. Pero bueno, más allá de este caso, ¿se pide el apto médico en los gimnasios? Mira, lo cierto es que a nivel ¿O debería? federaciones, en general, cuando los deportistas, hablamos de un deportista que está en un determinado nivel de preparación y enfrenta una competencia o un determinado nivel de rendimiento, sí se lo pide y se lo exige antes de comenzar la práctica, pero en los gimnasios no, digamos, en donde atiende la comunidad en general, digamos, no siempre se los pide y queda muy sujeto a la voluntad de cada uno de los dueños de los gimnasios, de los profesores, el hecho de hacer conocer cuál es la salud de sus pacientes o de sus clientes en definitiva, y Lucas, lo cierto es que muchas veces no se lo piden. claro, Lucas, perdón, Federico te saluda. Sí, Federico, ¿cómo Vos estás? hablabas ahí de voluntad, interés. ¿No hay, no hay una obligación de esto por el apto médico o no hay algo, una normativa que refiera acerca de ello? La obligación, insisto en esto, es de cada uno de conocer su estado de salud, digamos, de cada una de las personas. A nivel legislativo, cualquier lugar donde se practica un deporte debería contar con los medios de emergencia o los medios de comunicación
necesarios para que ante una emergencia se pueda dar la adecuada respuesta. Ahora, a nivel informal, lo que es actividad física informal, por ejemplo, un gimnasio en donde se realiza pilates, un gimnasio en donde se realiza musculación, no existe una obligación de que se presente un certificado de aptitud física, más que la de los dueños que estén en conocimiento de qué tipo de personas atienden o asisten a él. No, claro. Ahí pensaba, ¿no?, en esto que iniciabas, Luque, que referías, en el tema de la capacitación, ¿no? En el tema fundamental. No solo de los ejercicios que hay que brindar, cómo asistir justamente a quien va a un gimnasio, sino también cómo actuar ante estos imponderables que están, sí, y evidentemente se repiten. Sí, son cuestiones que lamentablemente, como bien decís, se repiten y llegan al conocimiento del público en general cuando se dan una secuencia de hechos, como es en este caso, en la cual no se cumplen adecuadamente con los protocolos, o que lamentablemente las personas que asistían no tuvieron el nivel de alarma por ahí necesario, o la formación en cómo realizar una maniobra de reanimación cardiopulmonar. No hablemos de la presencia o existencia de un desfibrilador, que ya es algo un poco más complejo por ahí en cuanto a la obtención del aparato en sí desde lo económico, pero sí al accionar, al rápido accionar del llamado al sistema de emergencia, al rápido accionar del reconocimiento del cuadro y asistir a la ayuda con las maniobras de reanimación cardiopulmonar que universalmente conocidas hoy son con las compresiones torácicas y sin poner en riesgo a nadie más. Claro, esto simplemente por supuesto involucrándose con la situación. No es echar culpas a nadie, porque también se decía en algún que otro... En absoluto. Era como, no se le echa la culpa al personal o al dueño o lo que sea, pero a veces pasa también, porque uno ha asistido a estos gimnasios y el dueño muchas veces es el que es el profesor de educación física, el que está capacitado, y tiene empleados que a veces son gente que asistió o que hizo ejercicio muchos años, pero que no tiene digamos, el título detrás o la profesión detrás, simplemente sabe de los ejercicios, entiende cómo hacer, ¿eh? Pero cuando son estos episodios y tienes que estar capacitado en primeros auxilios, ahí muchas veces donde se escapa. Sí, es una realidad que muchas veces el que se involucra con la atención directa de los clientes no siempre suele ser el profesional idóneo, sino una persona con cierto entrenamiento, con cierto expertise, digamos, en la materia, y que termina generando justamente una transmisión de esos conocimientos, pero sin la formación profesional o la capacitación adecuada muchas veces, sí. Y Lucas, te consulto esto último, más allá de cómo saber o no si el personal está capacitado y demás. ¿Por qué pasa esto de una persona que relativamente hace ejercicio, no niveles exigentes, no ya una cuestión de competencia por ahí, pero nada, uno como nosotros que día a día hace ejercicio, no sé, 3 veces por semana, y de repente pasan estos episodios, o muchas veces también se ha dado en carreras, que por ahí la persona está corriendo la carrera y le agarra este paro cardíaco? ¿Por qué suceden esas cosas así donde, entre comillas, parece que en cuestión de salud está todo bien? En general, a ver, vamos a tomar este último fragmento de lo que decís, ¿no? Cuando parece que en general está todo bien, o en teoría está todo bien. Los chequeos que se hacen preventivamente son justamente para conocer un poco el estado de salud de las personas y con los chequeos médicos, ya sean análisis determinados, pruebas cardiológicas y demás. Es muy difícil reproducir con esos estudios cuáles son las condiciones reales en las que practica el deporte. Por ejemplo, no sé, vamos al caso de un deportista que se realizó análisis de sangre, que se hace una prueba de electrocardiograma para conocer la actividad eléctrica de su corazón, o que incluso se realizó una prueba de esfuerzo para conocer cómo responde ese corazón ante determinados graduación de esfuerzo progresivo. Ninguna de estas pruebas, digamos, descarta al 100%
la posibilidad o el riesgo real de una persona cuando se somete a una carrera de ultraaventura, Claro. a temperaturas extremas, a condiciones climáticas adversas o a un esfuerzo sobrenatural o sobreexigido a lo que está entrenado. No nos olvidemos de eso. La preparación física por ahí fue para realizar determinada cantidad de horas de un esfuerzo de tal intensidad, y si se posterga en el tiempo, Claro. digamos, no hay nada que lo pueda determinar con, como digo, ¿no? Con 100% de certeza. Claro. No obstante, todos estos estudios que se hacen de forma preventiva dan un gran panorama del estado de salud y permiten valorar preventivamente o determinar para qué está capacitada la persona. Son pocos los casos en los que ocurre esto, pero bueno, hay que recalcarlo que también ningún estudio médico previene el 100% la posibilidad de que haya, por ejemplo, alguna arritmia congénita Okay. que se despierte ante ese grado de esfuerzo. No es la generalidad de los casos. Perfecto. En la mayoría de los casos pasa por falta de control, no por no detectarlo. Lucas, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Lucas Escobar Negri es médico clínico y deportólogo, matrícula provincial 4901.